Hola, soy Infolans. Vamos a continuar con la creación de una catarata. Vamos a ver o cascada, como queráis llamarla. Vamos a ver las diferentes opciones que tiene. Como os habéis dicho, yo la he descargado de internet. La vais a tener como descarga en la descripción de este vídeo. Vamos a diseccionarla, vamos a verla por partes. Vamos a ver el script que contiene. Lo que va a hacer es una típica animación de UV, las coordenadas típicas de una textura en un objeto, algo parecido a lo que serían las coordenadas X, Y, Z en un mesh, en un objeto, la situación de ese objeto en nuestro mundo, en nuestro nivel. Con lo cual vamos a tener también unas coordenadas UV, que sería la situación de una textura, de un material, de una textura en un objeto determinado dentro de nuestro nivel. Con lo cual, haciendo un script que anime esos parámetros, logramos esa animación, la vamos a ver. Parto de un proyecto sin importar ningún paquete, simplemente es abrir el proyecto sin nada, y lo que vamos a hacer ahora sería barra de menús assets, import package, custom package. Encontramos ese paquete en nuestro disco, justamente sería cascada.unitypackage. Abrimos y nos traerá todos los materiales y demás. Bueno, que sepáis que el paquete de Unity, si ya no lo sabéis, lo que trae son las referencias de ese determinado objeto, concretamente todo lo concerniente a la cascada y las referencias de los diferentes componentes de ese objeto. Como podéis ver, aquí lo que trae es las carpetas donde estarían los materiales, las carpetas donde estarían las texturas, o sea, todo eso referenciado, con lo cual al cargarlo en Unity se nos cargaría toda esta estructura. Y evidentemente, si nosotros ya sabéis que si cambiamos algo de una carpeta que no sea a través del panel de proyectos, esa referencia se pierde, con lo cual aparecerían objetos sin texturas y demás. Con lo cual aquí lo que vamos a hacer es, teniendo todo seleccionado, importamos. A continuación Unity carga todo lo relacionado con ese objeto o eso que vamos a trabajar. A lo que yo me refería es esto: si nosotros hacemos un cambio fuera de lo que es el proyecto, nos sale esta ventana avisándonos, con lo cual aquí vamos a recargar y lo que tenemos es la catarata, todos los componentes de la catarata. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a fijarnos en primer lugar en el panel proyecto, pero bueno, vamos a ver una previsualización de lo que sería la cascada. Y ahora vamos a fijarnos, como os dije, en nuestro panel de proyecto para ver qué es lo que tenemos. Vamos a tener una carpeta de escenas, con lo cual la única escena que tenemos es esta, que es la que aparece cargada, evidentemente. Los materiales de los diferentes objetos y demás de que consta nuestra cascada. El único objeto que hay, que es el que aparece instanciado en nuestra escena, evidentemente nuestra escena está vacía y la única instancia que hay, aparte de la luz direccional que contiene, es ese objeto, el Waterfall Big Group. Con lo cual lo que vamos a tener aquí, repito, es una única instancia de un solo objeto, que sería este que aquí hay, este de aquí, y tiene como subobjeto la propia malla. Luego aparece una carpeta de scripts con un solo script, que lo vamos a ver luego, y luego las diferentes texturas que se emplean tanto en las partículas como en los objetos que componen la cascada. Ahora sí vamos a ver dentro del objeto Waterfall Big, que es un objeto padre,
todos sus hijos, todo lo que contiene, y lo que contiene es lo siguiente. Estos elementos que empiezan por fx son, como estáis viendo, partículas, son sistemas de partículas, con lo cual lo podemos ver mucho mejor separándolos de sus partes, de su padre, por ejemplo, y estáis viendo que es un sistema de partículas con esas propiedades que estáis viendo. Luego vamos a tener otro sistema de partículas que en este caso lo que va a componer sería esa especie de humo, que es como si el efecto del agua cayendo. Luego vamos a tener otro sistema de partículas en el cual lo que logramos es, cuando el agua choca por ejemplo con rocas y demás, despide esas partículas. Y luego vamos a tener otro sistema de partículas en la cual es el efecto del agua luego sobre el propio río. Luego a esto colocándolo en una escena y demás lo veis muy bien. Vamos a ir separándolo para que lo veáis. Ese sistema de partículas. Control Z para dejarlo donde estaba. Y vamos a separar este otro para que también lo veáis mejor. Bueno, si tocáis F, lo enfocáis y veis que es como si fuera el agua salpicando, para que lo entendáis mejor. Control Z. Repito que esta cascada la vais a tener en descarga, con lo cual la vais a poder observar mejor una vez comprendidos los componentes de la misma. Ya estáis en posibilidad de colocarla mejor en vuestra escena. Recordad que ya os he explicado lo que es el sistema de partículas creando una llamas y humo en uno de los videotutoriales, con lo cual si queréis saber algo más del sistema de partículas, examinar esos videotutoriales. Vamos a hacer otra vista previa para que os fijéis mejor cuál sería el sistema de partículas. Estáis viendo el humo, estáis viendo las salpicaduras, estáis viendo por aquí el otro sistema de partículas y el agua cayendo. Aparte de los 4 sistemas de partículas, vamos a tener también 3 objetos. Este de aquí sería, concretamente, lo vamos a ver separado para que lo veáis mejor. Sería el que va unido con ese otro de ahí, y lo que tiene es un simple objeto con esa forma y tiene una textura animada, porque como estáis viendo aquí en el panel, en el inspector, lleva un script que se llama el scroll V, que repito lo vamos a ver luego. Es un objeto simple que lo único que hace es añadir un efecto acumulativo al anterior, a uno de estos que hay por aquí. Concretamente sería a este, lo vamos a separar y veis cómo este sería el que lleva otra textura animada. Como estáis viendo, es el material Waterfall Water. Bien, para continuar vamos a ver los materiales sobre las diferentes texturas que tienen. Concretamente, cada uno de los objetos, de los 3 objetos que os he explicado antes, lleva un material, lleva el script unido como componente, evidentemente. Un script no es más que un componente. Lleva los típicos componentes de cualquier objeto, el transform, con lo cual, si evidentemente las medidas de los objetos no son acordes a vuestro nivel, lo único que tenéis que hacer es cambiar, hacer una transformación. Eso ya sabéis hacerlo, simplemente seleccionáis el objeto que queréis transformar, concretamente por ejemplo este, y lo que hacemos es la escala oportuna, donde sea, como sea, ¿de acuerdo? Y evidentemente tendríamos que hacer la escala también de los demás objetos, porque veis que esto
lleva una jerarquía. Si nosotros hacemos un cambio en el hijo, el resto de los hijos que acompañan debería de tener también el mismo cambio, como estáis viendo. Y también en este otro de aquí, que sería el sistema de partículas. Ya sabéis, por tanto, la implicación de cada uno de ellos, con lo cual hacer los cambios acordes para que el sistema de la catarata entera os quede bien. Si tenéis alguna duda o demás, estáis libres de hacerme cualquier pregunta a través de un comentario en el canal o a través de la página o como queráis. Examinar, por tanto, qué material lleva cada uno de los objetos. Veis que los 4 sistemas de partículas llevan también un material. Examinar cuál es y el shader que lleva. Y evidentemente podéis cambiar cada uno de estos materiales, una textura diferente de agua, como queráis. Y ya para finalizar el video tutorial vamos a examinar el script que está unido a cada uno de los 3 objetos. Vamos a ver en qué consiste. Cuando veamos algo de script ya os explicaré cómo se incrusta el MonoDevelop como editor para vuestros scripts, cómo se haría, y veremos algunos conceptos. Concretamente, este script está hecho con JavaScript y lo que tenemos aquí son 2 variables de tipo públicas, con lo cual nosotros podemos luego editarlas. Es una de las máximas funcionalidades que tiene el Unity, poder editar las claves sin tener que ir a editar el script. Y las 2 variables, una es para la velocidad en X, concretamente sería en U para la textura, y en V o en la Y. Luego vamos a cambiar esa velocidad para que veáis qué implicación tiene en el funcionamiento de la cascada. Y aquí luego tiene una función update, con lo cual todo lo contenido en esta función se va a actualizar a cada frame por segundo. Y aquí lo que se hace es una conversión de frame a una unidad de tiempo. En vez de FPS sería una unidad de tiempo, y multiplicado por la propiedad scroll speed, que sería la velocidad en X, o concretamente en U para la textura, y aquí lo mismo para la Y, y ese desfase se le aplica directamente a la propiedad MainTextureObject de un material. Y veis que aquí evidentemente esto es vector 2 porque lleva solamente la X y la Y. Vector 3 sería para, en todo caso, la UV, o XYZ, como queráis entenderlo. Evidentemente daos cuenta que más tarde o más temprano en la fabricación, elaboración de cualquier juego, necesitáis un lenguaje de script, sea cual sea. En este caso sería el C#, o el JavaScript. Necesitaréis conceptos, necesitaréis saber en qué consiste ese lenguaje y aplicarlo. No os queda más remedio, pero desde aquí de verdad yo os animo, porque la verdad es que a mí tampoco me ilusiona mucho lo que es la programación en cuanto a la elaboración de cualquier cosa, pero si aprendéis un determinado lenguaje de verdad vais a encontrar gran satisfacción. Y daos cuenta que para hacer determinadas cosas, repito, no queda más remedio que saber el script, por si no estaríais demasiado limitados en ese aspecto y nunca llegaréis a una solución final. Entraremos más tarde en el curso, entraremos en algo de scripts, veremos algo de JavaScript, algunas aplicaciones, pero eso evidentemente va a ser más tarde. Bueno, voy a mostraros lo que os decía antes. Vemos aquí en el panel en el inspector, en el componente del script, las 2 variables públicas a la que os dije antes, a la que os hice antes mención. Sería el scroll speed X y el scroll speed Y. Al ser públicas,
no privadas, podríamos editarlas directamente en el editor sin tener que hacer la modificación en el script propiamente dicho. Os muestro la declaración de esas dos variables, sería esas de ahí, veis que llevan una puntuación de 0,2, un valor, perdón, de 0,2. Vamos a hacer una previsualización para que veáis lo que vamos a cambiar. Concretamente vamos a cambiar esa parte del río, pasar una vez la cascada. Por tanto, vamos a cambiar en ese objeto esta variable. En vez de 0,2 vamos a colocar 0,5. Intro. Hacemos la previsualización y veréis cómo el cambio que ha hecho. Comentaros que si hacemos un cambio aquí en este modo de previsualización, el cambio luego se deshace en cuanto volvamos, en cuanto hagamos pausa en el juego. El cambio es temporal, por tanto los cambios hacéis pausa y los cambios hacerlos en el editor sin previsualizar el juego. Volvemos a hacer otra vez el cambio de 0,5 a 2 y observar ya definitivamente el cambio. ¿Lo veis? Y ya para finalizar os enseño cómo quedaría la cascada, en este caso en el ejemplo en mi nivel. Lo único que he hecho es cambiar la textura, concretamente sería esta de aquí, la he cambiado por otra y observamos evidentemente un aspecto diferente. Y como sugerencia para terminar la cascada, incluiríamos algún sonido del mar, algún sonido del agua, el agua cayendo en las rocas. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo tutorial. Espero que os haya servido. Un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial. Hola, os presentamos los tres canales de comunicación que tenemos: nuestra página web phoenixdiscount.tk, nuestro grupo en Facebook y el canal de YouTube. Los tres canales están hechos para que entréis, colaboréis, comentéis, hagáis todo tipo de sugerencias para que podamos mejorar, tanto en el canal de YouTube como en Phoenix Discount, en el grupo en Facebook. Y sobre todo os pediríamos que por favor entréis a la página web y que hicierais algún clic en la publicidad, simplemente para que podamos contratar un host de pago, un dominio, y podamos mejorar nuestros servicios en cuanto a que hagamos tutoriales mejores, el sitio web no se cuelgue y cosas de esas. Y si fuera posible también una donación, aunque simplemente con que hagáis clic en la publicidad sería suficiente. Muchas gracias, un saludo.